3 de corazones. Una señora muy emperifollada, con un sombrero de ala ancha. A partir de entonces todo ocurrió tan rápidamente que siempre he tenido problemas para ordenar los acontecimientos. En un extremo de la explanada, mi viejo descubrió a 2 fotógrafos y a un grupo de personas que aparentemente no eran turistas corrientes. Al acercarnos un poco más, vimos a una señora muy emperifollada con un sombrero de ala ancha, gafas de sol y un largo vestido amarillo. Resultaba evidente que ella era el centro de atención. Ahí está, dijo mi viejo. Se quedó inmóvil como una estatua, pero yo me fui derecho hacia ella y entonces mi viejo me siguió. Más vale que os toméis un descanso, dije tan alto que los 2 fotógrafos griegos se volvieron bruscamente, aunque no entendían lo que estaba diciendo. Recuerdo que estaba algo cabreado en ese momento. Me parecía exagerado que tanta gente estuviera sacando fotos a mamá desde todos los ángulos posibles, cuando nosotros no le habíamos visto el pelo en más de 8 años. Entonces fue mamá la que se quedó inmóvil como una estatua. Se quitó las gafas de sol y me miró a una distancia de 10 o 20 metros. A continuación miró a mi viejo y luego de nuevo a mí. Estaba tan sorprendida que tuve tiempo de pensar un montón de cosas antes de que sucediera algo más. Primero pensé que no la conocía. Y sin embargo supe que era mi madre, porque eso es algo de lo que un hijo se da cuenta inmediatamente. También me pareció increíblemente bonita. El resto ocurrió a cámara lenta. Aunque fue a mi viejo al que reconoció primero, fue a mí a quien se acercó corriendo. Por un momento, mi viejo me dio mucha pena, porque parecía que mamá solo tenía ojos para mí. Cuando llegó a mi lado, lanzó lejos el elegante sombrero, e intentó cogerme en brazos, pero no pudo, porque no solo en Grecia ocurren cosas en el transcurso de 8 años. Optó por abrazarme y apretarme contra ella. Recuerdo que reconocí su olor y que me sentí más feliz de lo que me había sentido en muchos años. No era la clase de felicidad que sientes cuando comes o bebes algo rico, porque esa felicidad no se encontraba solamente en la boca, sino que vibraba por todo el cuerpo. Hans Thomas, susurró varias veces, pero no le salían las palabras, y se echó a llorar. Cuando volvió a levantar la vista, se acercó mi viejo. Dio un par de pasos hacia nosotros y dijo: «Hemos atravesado toda Europa para encontrarte». Esas palabras fueron suficientes porque mamá se le echó al cuello y siguió llorando junto a él. No solo los fotógrafos fueron testigos de ese espectáculo melodramático. Varios turistas se quedaron mirándonos sin sospechar que habían sido necesarios más de 200 años para preparar ese reencuentro. Cuando mamá había llorado lo suficiente, volvió a su papel de moderna modelo. Se dirigió a los fotógrafos y les dijo algo en griego. Ellos se encogieron de hombros y contestaron algo que aparentemente cabreó muchísimo a mamá, porque empezaron a discutir. Al final, los estúpidos fotógrafos comprendieron que no tenían otra alternativa que largarse, así que recogieron sus cosas y se marcharon. Uno de ellos, incluso cogió el sombrero que mamá había tirado al correr hacia mí. Al salir de la explanada, señalaron el reloj, gritándonos de mala manera en griego. Estábamos abandonados a nuestra suerte, y nos sentíamos tan cortados los 3 que no sabíamos qué hacer ni qué decir. Es relativamente fácil volver a encontrarse con una persona a la que no has visto en varios años, pero, pasado ese primer momento, todo se vuelve más complicado. El sol estaba ya muy bajo. Las columnas de una de las paredes dibujaban largas sombras sobre la explanada. Me asombré muchísimo al descubrir un corazón rojo en la parte de abajo del vestido de mamá. No sé cuántas vueltas dimos alrededor del templo. Al final comprendí que mamá y yo no éramos los únicos que necesitábamos volver a conocernos. Tampoco era fácil para un viejo marinero de Arendal encontrar la forma adecuada de dirigirse a una experimentada modelo que hablaba perfectamente griego y que había vivido durante muchos años en Grecia. Y no creo que a ella le resultara más fácil. Pero mamá hablaba del templo del dios del mar y mi viejo habló del mar.
Una vez hace muchos años había pasado por Cabo Union en barco camino a Estambul. Cuando el sol desapareció por el horizonte y la silueta del viejo templo se hacía cada vez más nítida, nos dirigimos hacia la salida. Al final me mantuve un poco alejado, porque los que tenían que decidir si ese solo sería un breve reencuentro o el final de una larga separación, eran esos dos adultos que se habían perdido. Lo que estaba claro era que, de momento, mamá tenía que volver con nosotros a Atenas, porque sus fotógrafos no la estaban esperando en el aparcamiento. Mi viejo abrió la puerta del Fiat como si se tratara de un Rolls Royce y mi madre fuera la mujer de un presidente o algo por el estilo. Antes de que mi viejo arrancara el coche, no parábamos de hablar los tres a la vez. Nos dirigíamos a Atenas. Al pasar el primer pueblo, me dijeron que tenía que hacer de moderador. Ya en Atenas, aparcamos el coche en el garaje del hotel y salimos a la acera delante de la entrada. De pronto, los tres nos callamos. La verdad es que no habíamos dejado de hablar desde que salimos del templo de Poseidón, pero nadie había dicho ni una sola palabra del tema fundamental. Fui yo quien rompió por fin ese silencio tan embarazoso. Y, ahora, ha llegado el momento de hacer planes para el futuro, dije. Mamá me rodeó con su brazo, y el hipócrita de mi viejo soltó algo así como que cada cosa a su debido tiempo. Tras algunas vacilaciones, los tres subimos al bar de la azotea, con el fin de celebrar el reencuentro con algo refrescante. Mi viejo llamó al camarero y pidió un refresco para padre e hijo y el champán más caro de la casa para madame. El camarero se rascó la cabeza y suspiró con resignación. Primero los dos caballeros hacen una fiesta por su cuenta, dijo. Luego se arrepienten. Y esta noche es la noche de las damas, ¿no? Como no le contestamos, anotó el pedido y volvió al bar. Mamá, que no sabía de qué iba, miró sorprendida a mi viejo. Y aún se sorprendió más cuando mi viejo me echó una severa mirada de comodín. Después de hablar de todo y de nada durante una hora, sin que nadie se atreviera a tocar el tema que a todos nos obsesionaba, mamá sugirió que abandonara la fiesta y bajara a la habitación a acostarme. Esa fue su aportación a la educación de su hijo, después de haberle dejado solo durante 8 años. Mi viejo me lanzó una mirada de complicidad, como queriendo decirme, haz lo que te manda, y entonces me di cuenta de que seguramente era por mí por lo que no hablaban con claridad. Entendí que los mayores necesitaban hablar a solas. Al fin y al cabo, ellos eran los que habían provocado esa caótica situación, yo solo era algo que había complicado el asunto. Abracé cariñosamente a mamá y ella me susurró al oído que al día siguiente me llevaría a la mejor chocolatería de la ciudad. Ya empezábamos a tener pequeños secretos entre nosotros. En cuanto llegué a la habitación me desnudé y me metí en la cama a leer el libro del panecillo, mientras esperaba a mi viejo. Ya no quedaban muchas páginas del minúsculo libro. 4 de corazones. Tampoco sabemos quién reparte las cartas. Hans el panadero se quedó un rato con la mirada perdida. Sus ojos, de un azul profundo, habían tenido un brillo especial mientras hablaba de la isla mágica, ahora fue como si la chispa se hubiese apagado. La pequeña sala estaba ya casi a oscuras, era de noche. Solo había un débil resplandor que procedía de la chimenea, donde no quedaban más que los restos de lo que antes había sido un magnífico fuego. Hans se levantó y comenzó a mover las brasas con un atizador. En pocos instantes, el fuego se volvió a avivar e iluminó las peceras y todos los extraños objetos de la sala. Durante toda la noche, yo había absorbido cada palabra pronunciada por el viejo panadero. Desde que comenzó su relato sobre los naipes del solitario de Frode, estaba tan abstraído que apenas había respirado. Varias veces me había sorprendido a mí mismo con la boca abierta. No me había atrevido a interrumpirle, y aunque solo habló de Frode y de la isla mágica esa vez, estoy seguro de que recuerdo todo lo que dijo. Así Frode, a pesar de todo, regresó en cierto modo a Europa, terminó diciendo. No estaba seguro de si me lo decía a mí o si se lo estaba diciendo a sí mismo.
Al menos no entendí muy bien lo que quiso decir. ¿Te refieres a las cartas? Pregunté. Sí, a las cartas también. Porque eran las que estaban arriba en el desván, ¿verdad? El viejo asintió con la cabeza, y se fue al dormitorio. Al volver, traía la cajita de los naipes en la mano. Estas son las cartas del solitario de Frode, Albert. Colocó la caja delante de mí. Noté cómo el pulso me latía más deprisa cuando, con mucho cuidado, saqué la baraja de la caja y la puse sobre la mesa. La primera carta era 4 de corazones. Repasé el resto de las cartas mirándolas una por una. Estaban tan descoloridas que no siempre se reconocía la figura. Pero algunas se veían muy bien. Encontré a J de diamantes, rey de picas, 2 de tréboles y as de corazones. ¿Eran estas cartas las que vivían en la isla? Logré preguntar por fin. El viejo asintió de nuevo. Me pareció que cada carta que tenía en la mano era como un ser humano vivo. Levantando a Rey de Corazones ante el fuego de la chimenea, me acordé de lo que había dicho en la isla extraña y pensé que una vez estuvo vivo bajo el cielo. Durante un tiempo, vivió entre flores y árboles en un gran jardín. Retuve durante un rato la carta de as de corazones en la mano. Recordé que ella había dicho algo sobre que no pertenecía a este solitario. Solo falta comodín, dije, cuando comprobé que no había más que 52 naipes en la baraja. Así es, replicó Hans. Él vino conmigo al gran solitario, ¿comprendes, hijo? También nosotros somos enanos vivos bajo el cielo. Y nosotros tampoco sabemos quién reparte las cartas. ¿Crees que él sigue en el mundo todavía? Sí, de eso puedes estar seguro, hijo mío. No hay nada que pueda hacer daño a Comodín. Hans se puso de espaldas a la chimenea y su enorme sombra me cubrió. Por un momento tuve un poco de miedo. No tenía más que 12 años. Quizá mi padre estaba enfurecido porque me había quedado hasta muy tarde con Hans y aún no había llegado a casa. Bueno, él casi nunca me esperaba. Lo más probable era que estuviese durmiendo por algún sitio, hasta que se le pasara la borrachera. En cierto modo, Hans el panadero era la única persona en quien yo podía confiar en este mundo. Pero entonces tiene que ser muy viejo, objeté. Hans negó enérgicamente con la cabeza. Pero no te acuerdas, dijo. Comodín no envejece como nosotros. ¿Lo has visto alguna vez desde que regresasteis a Europa? Esta vez Hans asintió casi imperceptiblemente. Una sola vez, no hace más de medio año. Me pareció ver al pequeño cuerpo aparecer en la calle delante de la panadería durante un instante. Pero, cuando salí, fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Fue cuando tú entraste en esta historia, Albert. Aquella tarde en que tuve el gusto de pegar a unos chicos que te hacían la vida imposible. Y eso ocurrió exactamente 52 años después de que la isla de Frode se hundiera en el mar. Lo he contado y calculado una y otra vez. Y estoy bastante seguro de que fue en el día de Comodín. Lo miré asombrado. Entonces, ¿el viejo calendario aún es válido? Pregunté. Eso parece, hijo. Ese día comprendí que tú eras aquel chico abandonado cuya madre había muerto. Y por eso pude darte la bebida púrpura y enseñarte los hermosos pececillos. Yo estaba mudo de asombro. Por primera vez, entendí que lo que habían dicho los enanos en el pueblo también trataba de mí. ¿Cómo sigue el cuento? Pregunté. Como sabes, no me enteré de todo lo que se dijo en la isla. Pero todo lo que los seres humanos oímos, lo conservamos en la conciencia aunque no nos acordemos de ello. Y luego, puede aflorar de nuevo. Y ahora, al hablar de nuevo de la isla mágica, y recordar lo que 4 de diamantes dijo sobre enseñar al chico la bebida púrpura y los hermosos pececillos, me estoy acordando de lo que dijo 4 de corazones. ¿Y qué fue lo que dijo? El chico se vuelve un viejo de pelo blanco, pero antes de morir llega un soldado infeliz del país del norte, dijo Hans. Me quedé mirando el fuego de la chimenea, lleno de veneración por la vida, una sensación que no he vuelto a perder desde entonces.
Mi vida había sido encuadrada en una sola frase. Comprendí que Hans moriría pronto, y que yo sería el próximo panadero de Dorf. También entendí que yo era el que, a partir de entonces, guardaría el secreto de la bebida púrpura y de la isla mágica. Pasaría mi vida en esa cabaña en la que estaba sentado en ese momento. Ahí cuidaría de los pececillos de la isla mágica. Y un día llegaría un soldado infeliz del país del norte. Supe que para eso faltaba muchísimo tiempo, que pasarían 52 años antes de que el próximo panadero llegara a Dorf. Y los peces de colores constituyen una larga cadena de generaciones que se remonta a los que me traje de la isla, dijo Hans. Algunos solo viven unos meses, pero la mayoría vive años y años. Me pongo muy triste cada vez que alguno de ellos deja de moverse en la pecera, porque ninguno es idéntico a otro. Y ese es el secreto de los pececillos, Albert, que incluso un pececillo es un individuo insustituible. Por eso los entierro bajo un árbol arriba en el bosque. Y, sobre las sigilosas tumbas, pongo una piedrecita blanca, porque opino que cada uno de los pececillos se merece un pequeño monumento hecho de un material más duradero que ellos mismos. Hans el panadero murió solo un par de años después de revelarme el secreto de la isla mágica. Mi padre había muerto el año anterior. Hans llegó a adoptarme, así que todos sus bienes fueron para mí. Lo último que dijo fue: el soldado no sabe que la muchacha rapada da a luz un hermoso niño. Comprendí que esta era una de las frases no captadas del juego de comodín, que, de repente, pasó velozmente por su conciencia en el momento de su muerte. Estaba mirando al techo cuando mi viejo llamó a la puerta, alrededor de la medianoche. «Vuelve con nosotros a Arendal», dije casi antes de darle tiempo a entrar. «Ya veremos». Vi que una sonrisa misteriosa iluminó su cara. «Pero mañana mamá y yo iremos a una chocolatería». Mi viejo asintió con la cabeza. «Estará en la recepción a las 11. La señora ha decidido cancelar todas sus citas». Tanto mi viejo como yo nos quedamos mirando al techo un buen rato antes de dormirnos. Lo último que me dijo mi viejo, o quizás se lo dijera a sí mismo, fue: «No es posible girar un barco en marcha en un abrir y cerrar de ojos». «Puede que no», repliqué, «pero el destino está de nuestra parte». 5 de corazones. Tuve que hacer de tripas corazón para no rendirme antes de tiempo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me incorporé en la cama intentando recordar exactamente lo que Hans el panadero había dicho sobre la muchacha rapada al morir. Pero mi viejo empezó a moverse, y amaneció un nuevo día. Después del desayuno, nos encontramos con mamá en la recepción, y ahora le tocó a mi viejo meterse en la habitación a esperar, porque mamá insistió en llevarme a mí solo a la chocolatería. Quedamos con él en que acudiría 2 horas más tarde. Cuando nos marchamos, le guiñé un ojo para decirle que esta era la recompensa por lo del día anterior. Intenté hacerle entender que haría lo posible para convencer a la señora. Cuando habíamos pedido lo que queríamos en la gran chocolatería, mamá me miró fijamente y dijo: «Supongo que no puedes entender por qué os dejé, Hans Thomas». Yo no me dejé derrotar por ese comienzo, solo me limité a preguntar: «¿Quieres decir que tú misma no lo entiendes?» Quizá no del todo. Pero esa respuesta no me valía. Supongo que una no puede entender por qué hace la maleta y abandona al hijo y al marido, sin dejar más huella que unas pegajosas fotos en una revista griega de modas. Nos trajeron el café, el refresco y una suculenta fuente de pasteles, pero no me dejé sobornar por todo eso. Si vas a decirme que entiendes por qué no has enviado ni una sola postal a tu propio hijo durante 8 años, entonces también entenderás que yo me levante, te dé las gracias por todo y te deje aquí sola con tu café. Se quitó las gafas de sol y se restregó los ojos, aunque yo no vi ni rastro de lágrimas, pero a lo mejor estaba intentando provocarlas por cuestión de apariencias. «No es tan sencillo, Hans Thomas», dijo, y su voz estaba a punto de quebrarse. «Un año tiene 365 días.
8 años suman 2.920 días, sin contar el 29 de febrero. Pero ni siquiera en los 2 años bisiestos recibí algo de mi madre. Según mis cálculos, es así de sencillo. Y soy bastante bueno en matemáticas. Creo que eso de los años bisiestos fue el golpe de gracia. La forma de mencionar mi cumpleaños hizo que cogiera mis manos entre las suyas, con las lágrimas cayendo por sus mejillas incluso cuando no se restregaba los ojos. ¿Vas a poder perdonarme, Hans Thomas? Depende, contesté. ¿Has pensado en cuántos solitarios puede hacer un chico en 8 años? No estoy del todo seguro, pero sé que son muchísimos. Al final, las cartas se convierten en una especie de sustituto de una familia de verdad. Pero cuando piensas en tu mamá cada vez que ves un as de corazones, hay algo que no funciona. Dije lo de as de corazones para ver si reaccionaba. Pero solo me miró con cara de asombro. As de corazones. As de corazones, sí. No había un corazón rojo en el vestido que llevabas ayer. La cuestión es por quién leíte ese corazón. Pero Hans Thomas. Ahora estaba realmente confusa. Puede que pensara que su hijo había enfermado mentalmente, porque ella le había abandonado durante tanto tiempo. Lo que pasa es que mi viejo y yo hemos tenido serios problemas para que no saliera el solitario familiar, porque as de corazones se había perdido en un desesperado intento de encontrarse a sí misma. La señora no cabía en sí de asombro. En casa, en Isoy, hay un cajón lleno de comodines. Pero no nos sirve de nada si tenemos que andar por Europa en busca de as de corazones. Lo de los comodines hizo que esbozara una pequeña sonrisa. Sigue coleccionando comodines. Él mismo es un comodín. Yo creo que no lo conoces bien. Es un tío muy especial, ¿sabes? Pero últimamente ya ha tenido bastante con sacar a as de corazones del cuento de la moda. Se inclinó por encima de la mesa e intentó acariciarme la mejilla. Pero yo me aparté. Tuve que hacer de tripas corazón para no rendirme antes de tiempo. Creo que entiendo lo que dices sobre as de corazones. Eso está bien, pero no vuelvas a decir que entiendes por qué nos abandonaste. La explicación de ese misterio está encerrada en algo que ocurrió con una extraña baraja hace un par de siglos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estaba en las cartas el que tú irías a Atenas a encontrarte a ti misma. Se trata de algo tan poco frecuente como una maldición de familia. Y eso es algo que deja huella tanto en el arte de adivinar de la gitana como en los panecillos del panadero de los Alpes. ¿Me estás tomando el pelo, Hans Thomas? Negué con la cabeza. Primero eché un vistazo al local en el que nos encontrábamos, luego me incliné sobre la mesa y añadí. Lo cierto es que te has mezclado en algo que sucedió en una isla muy especial en el Atlántico, muchísimos años antes de que la abuela se encontrara con el abuelo en Froland. Por eso no fue del todo una casualidad que tú te fueras justamente a Atenas para encontrarte a ti misma. Fuiste atraída por tu propia imagen reflejada en el espejo. ¿Has dicho imagen en el espejo? Saqué un boli y escribí Anita en una servilleta. Lee esta palabra al revés, dije, pues supuse que ella sabía griego. Atina. Uf, me has asustado. ¿Sabes? Nunca se me había ocurrido. Claro que no, respondí condescendiente. Al parecer, hay bastantes cosas que no se te han ocurrido. Pero eso no es lo más importante ahora. Entonces, ¿qué es lo más importante, Hans Thomas? Ahora lo más importante es comprobar lo rápida que eres haciendo el equipaje. En cierto modo, mi viejo y yo te hemos estado esperando durante más de 100 años, pero ya estamos a punto de perder la paciencia. En ese momento, mi viejo entró en la chocolatería. Mamá le miró, hizo un gesto de desánimo y dijo: ¿Qué has hecho con él? No hace más que hablar en clave. Siempre ha tenido una imaginación muy fecunda, dijo mi viejo al sentarse en una silla libre. Pero, por lo demás, es un buen chico. Me pareció una buena contestación, porque él no estaba al corriente de la técnica de confusión que tenía planeada para poder llevarnos a mamá de vuelta a casa.
No he hecho más que empezar. Por ejemplo, aún no he dicho nada sobre el misterioso enano que nos está espiando desde que pasamos la frontera de Suiza. Los dos intercambiaron una mirada de complicidad, y mi viejo dijo finalmente: «Creo que eso puede esperar, Hans Thomas». Esa misma mañana, nos dimos cuenta de que éramos una familia que no podía estar más tiempo separada. Debí de conseguir despertar el instinto maternal en mamá. Ya en la chocolatería, pero sobre todo después, mamá y mi viejo empezaron a abrazarse como si fueran una pareja de enamorados. Antes de acabar el día, hubo frecuentes besuqueos. Comprendí que debía tolerarlo, teniendo en cuenta los 8 años de separación, pero en varias ocasiones me vi obligado a mirar a otro sitio por mera cortesía. En realidad, no importa cómo finalmente fuimos capaces de meter a mamá en el Fiat y dirigirnos hacia el norte. Creo que mi viejo se extrañaba de que se hubiera dejado convencer tan fácilmente, pero yo sabía, desde hacía mucho tiempo, que los 8 tristes años se acabarían si encontrábamos a mamá en Atenas. No obstante, me llamó la atención la rapidez con que hizo el equipaje. Además, tuvo que romper un contrato, y eso es lo peor que puede hacer uno al sur de los Alpes. Mi viejo dijo que seguro que podía firmar un nuevo contrato en Noruega. Tras un par de días muy agitados, nos metimos en el coche y nos fuimos por el camino más directo, a través de Yugoslavia, hasta el norte de Italia. Yo seguía en el asiento de atrás como antes, con los 2 adultos en los asientos de delante. Por eso tuve problemas para leer el libro del panecillo, porque mamá se volvía hacia atrás cada 2 por 3, y no quise ni imaginar qué hubiera pensado si hubiese visto el librito que me había regalado el panadero de Dorf. Cuando llegamos al norte de Italia, ya era de noche, y me dieron una habitación individual, por lo que pude leer el libro del panecillo sin interrupciones. Seguí leyendo hasta que me dormí, encima del libro, ya de madrugada.